Reina Valera, ¿verdad? Sí, la que sea, no hay problema. La Reina Valera es la que usan los que no son católicos, pero no hay problema porque es lo mismo. Ok. Es la misma, solamente esas Biblias tienen 7 libros de menos, es todo, pero lo demás está bien. Ok. Todo, claro. La Biblia de los que no son católicos tienen 7 libros de menos. Que ellos dicen que la Iglesia Católica le puso de más y los católicos decimos que ellos lo quitaron. Ok. Entonces es una polémica ahí Sí. y como ninguno de los dos sabe cómo viene todo, pues ahí Cada quien hizo su libro, pueden ¿verdad? hacer lo que les da la gana y Sí. decir lo que quieren porque no sabe ni uno ni otro. Sí. Así es la cosa. Sí. Se ponen a hablar un católico y un protestante sin conocimiento, bueno, pues cada quien va a decir lo que Lo que piensa. exacto. Pero ya viendo a fondo todo, hay una historia, un porqué. Hay una historia y un porqué se hizo eso y hay que descubrirlo y como es bastante larguito, bueno, entonces Sí. no está tan fácil. No está tan fácil ir viendo por qué. Porque eso viene desde 200 años antes de Cristo, porque no es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo. Oh. Entonces son los libros del Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo al mundo, los que están aquí en la Biblia católica. Y los quitaron los protestantes los quitaron en el año 1830, en nuestro tiempo, porque por intereses económicos las Sociedades Bíblicas Unidas los quitó. Les exigió a todos los que no son católicos que quitaran esos libros. Entonces, las sociedades bíblicas de ellos, y bueno, los quitaron, pero no saben el fin de los católicos ni los protestantes. Cuando no estudian, no saben de dónde viene todo eso. O sea que el Antiguo Testamento tiene 46 libros que los judíos, esos libros los tenían como libros sagrados, los 46 libros. Desde el año 200 antes de Cristo los escogieron esos libros. Ellos, los judíos, como libros sagrados. Cuando viene Jesucristo y anda predicando, él menciona esos libros. Los menciona. O sea, él usó esos pergaminos que había en ese tiempo, eran 46. Lo que pasa es que en el año 90 aproximadamente, en el año 90, los enemigos de Jesús, los judíos enemigos de Jesús que no lo querían, hicieron una lista de libros y quitaron esos. Esa es la historia. Oh. Entonces los quitaron, pero son los enemigos de Dios, de la iglesia, los enemigos de Cristo, ¿no? Porque los judíos que estaban en contra de Jesús eh, no aceptaron esos libros, pero hasta el año 90. Y Jesucristo anduvo predicando el año 30, 33 por así, los apóstoles también, hasta el año aproximadamente el año 70, ya no estaba ningún apóstol, los mataron a todos. Entonces ellos cuando andaban predicando usaron esos libros. Así que bueno, no sabe uno todo eso, bueno, uno dice lo que piensa, ¿no? Sí. Pero ya viendo toda la historia, sí viene todo. Eh, Precisamente yo doy una clase de Biblia donde voy explicando poquito a poco todo eso. Y ahorita pues aprovechando vamos a mencionar eso. ¿Qué dice entonces ahí? A ver. Dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, En medio en de medio ellos. de ellos. Dice, porque cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es lo que dice ahí. Entonces, eso nos sirve a nosotros para cuando nos reunimos leer esa parte de la Biblia. Ahorita la leímos. Entonces, dice Jesús, cuando leemos la Biblia, son unas reglas que debemos tener. Uno, una regla. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿En qué momento lo dijo? ¿Y para qué lo dijo?
Son varias cosas que hay que considerar. Y también cuando hay palabras que no se entienden, hay que consultar el diccionario, porque si no se enreda uno, piensa una cosa que no es. Por eso es que los que no son católicos piensan que es lo mismo imagen que ídolo, porque no consultan el diccionario. Y ahí se basan y hacen lo que les da su gana con. Por eso dice que en la iglesia católica tenemos ídolos en los templos, porque ellos confunden imagen con ídolo. Y el diccionario dice qué es un ídolo y qué es una imagen. Y no es lo mismo. Un ídolo es un dios falso. Y una imagen es una representación de algo o alguien. Eso es. Y no es un ídolo. Es una representación de algo o alguien. Entonces por ellos se confunden, porque para ellos es lo mismo. Yo les he preguntado, cuando les pregunto, vamos a hablar de eso, les pregunto, ¿para ti es lo mismo imagen? Sí, es lo mismo. Ah, estás mal, porque no consultas el diccionario. Así es, no, no es lo mismo. Por eso es que ellos dicen que nosotros tenemos ídolos, están mal, nosotros tenemos imagen. Eso es. Porque dicen que la Biblia prohíbe tener imagen. Ciertamente, algunas imágenes sí las prohíbe, como los de los ídolos, eso sí. Pero nosotros no tenemos imágenes de ídolos en el templo. Nunca vamos a tener ahí la imagen del Huitzilopochtli. Sí. Pero así les lavan el coco a las personas que no se preparan, que no estudian. Así que bueno. Entonces dice ahí, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Uno, ¿quién habla? Jesucristo. ¿A quién le habla? A los apóstoles. Eso se va viendo ahí. Pues les habla a los apóstoles. ¿Para qué? Para que tengan fe cuando se reúnan. Como él se va a ir, bueno, entonces deja eso, esa promesa, cuando se reúnan para orar, cuando se reúnan para ponerse de acuerdo, yo estoy en medio de ustedes. Pero se lo dijo a su iglesia, no a otra iglesia. Porque ese es el problema, que ahí los protestantes agarran para ellos. No es para ellos, es para la iglesia de Cristo, ¿no? En la tierra. Pero ellos agarran de ahí. Por eso cuando leo la Biblia tengo que saber todas esas cosas. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué tiempo? Y entonces para ir identificando eso. Y no tiene que ver nada las sectas aquí, porque no es para ellos. Ellos se salieron de la iglesia de Cristo. Eso no es para ellos. Ellos se acomodan allí, bueno, pero no es para ellos. Así que, pero eso solamente cuando uno estudia la Biblia y va viendo todo, qué orden tiene la Biblia. Así es. Entonces, sí. Pásale. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos esperamos afuera. Sí, está bien. Pueden quedarse aquí también si quieren, ¿eh? No hay problema. Sí, porque es mucho frío. Sí, si quieren quedarse aquí, quédense aquí. Pero ahí ustedes saben, no hay problema. Ok. Entonces estábamos diciendo eso, ¿no? Que son reglamentos que tienen que tener para leer la Biblia. Si no hay esos reglamentos, va uno a pensar lo que quiere. Entonces, vamos a verle otra vez qué dice ahí. El mismo, El mismo, sí. el que acabo de ahorita, ¿verdad? Ajá. Dice, ¿por qué donde están dos o tres? ¿Por qué donde están dos o tres? No, porque donde están, Exacto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. bueno, eso lo dijo Jesucristo y es una promesa de Él. Y nosotros con fe, con esa fe que tenemos en Él, sabemos que cuando Él dice algo se cumple. Esa es la fe que debemos tener nosotros. Entonces ahorita le acabamos de leer eso que dijo Jesucristo. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así está. Y que estaba aclarando yo que esto no es para los protestantes. Eso es para la iglesia de Cristo. Porque le está diciendo a sus apóstoles, no a otra iglesia. Está diciendo a la iglesia que Cristo dejó aquí. Así es. Entonces, bueno, vamos con esa conciencia, vamos a hacer la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estás tú aquí en medio de nosotros. Tú lo dijiste, es una promesa tuya. Hazte presente, Señor Jesús, según tu promesa.
aquí en medio de nosotros, siéntate a un lado de nosotros, queremos escucharte, queremos ser tus discípulos, aprender de ti. Jesús, gracias por tu promesa de que estarías aquí entre nosotros. Gracias. Vamos a hacer una breve oración de 1 minuto sin decir nada, solamente pensando que Jesús está aquí presente y es todo. Si nuestra mente se nos va por otra parte, la regresamos otra vez. Solamente pensamos que Dios, Jesucristo está aquí y es todo. Si quieres decir en sus ojos, si hay ruidos, no hagan caso de los ruidos, vamos a tratar de centrarnos. Y repitan conmigo: Jesús, Jesús, llénanos de tu presencia. llénanos de tu presencia. Abre nuestro entendimiento, danos dones Danos dones de sabiduría e inteligencia para escuchar tu palabra. Prepara nuestro corazón. prepara nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Jesús está presente aquí. Él nos acompaña. Vamos a repetir. Jesús está presente aquí. Él nos acompaña. Jesús está presente aquí. Él nos acompaña. Jesús está presente aquí. Él nos acompaña. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a esta plática relámpago. Muy poquito el tiempo. Pero vamos a ver, vamos a aprovechar lo más que podamos en este momento. Vamos a ver, ya vivimos ahora, vamos a leer otra parte de la Biblia. Vamos a ver ahora Mateo 28, 19, 20. ¿No trae celular usted? Ahí le va la Biblia. Entonces. Sí, léalo, por favor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Ajá. bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Sígale, ¿qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ujú. Y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes. De ahí, vamos a poner mucha atención. Les digo, les vuelvo a repetir, para leer la Biblia, tengo que ver lo que dice y aplicar estas reglas. ¿Quién es el que habla? ¿A quién le habla? ¿De qué le habla? ¿Para qué le habla? Y si hay palabras que no se entienden, hay que consultar el diccionario. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a usar esos reglamentos. Vamos a ver, dice así, dice Mateo 28, 19, 20, dice así, el 19 dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ok, ¿quién es el que está hablando ahí? Y eso ustedes lo ven dándole más para atrás a la Biblia, pero ahorita nomás le estoy explicando, ¿verdad? Entonces, pero uno luego ve eso. Por ejemplo, en el 17 dice: cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló. ¿Quién entonces está hablando? Jesús. Ahora, ¿a quién les está hablando? A sus discípulos, exactamente. Entonces, no. Aquí es muy importante. Le está hablando a sus discípulos. Y los discípulos son la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, ¿no? Ni el templo tampoco. La iglesia es el grupo de personas. Porque iglesia, según el diccionario, es congregación, o grupo de personas. Entonces no hay que confundir. Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia son los miembros del grupo de Jesús. O sea, la iglesia es un grupo de personas que siguen a Jesús. ¿Okay? Esta iglesia
es la Iglesia Católica. Entonces él está hablando a los miembros de la Iglesia Católica, no a otra iglesia. Aquí los que no son católicos se agarran de aquí. No, yo ando predicando porque Jesús dijo que nos dio la orden de que no es para ustedes, es para la Iglesia de Cristo de Cobre, para nosotros los católicos. Pero ellos se agarran de aquí. Bueno, entonces Jesús entonces les habla a sus discípulos. Ahora, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, vayan, están dando una orden. Ahora decíamos, ¿en qué momento le está diciendo esto? ¿En qué tiempo se lo dice Jesús? ¿En qué tiempo están diciendo estas palabras Jesús? Estamos haciendo los reglamentos para leer la Biblia. ¿En qué momento dijo Jesús? No, ¿se acuerdan ustedes más o menos en qué momento? Porque eso no está aquí en la Biblia. Eso lo tienen que saber por la historia. ¿No se acuerdan ninguno de los dos? Ok. La otra pregunta la voy a hacer. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Qué año? ¿Tampoco se acuerdan? Ok. ¿Qué vamos a celebrar en poco tiempo? La Navidad. ¿Ok? Y la Navidad quiere decir nacimiento. Nacimiento de Jesús. Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿En qué año estamos? Entonces quiere decir que hace 2020 años que nació Cristo. Está sencillo. Los años se comienzan a contar a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, todos estos datos que estoy diciendo yo son muy importantes para nosotros saber dónde estamos y por qué estamos. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, la de Cristo? ¿Por qué? Porque estudiamos y vamos viendo cómo está todo en la historia. Jesucristo nace el año 1 y se pone a predicar el año 30. El año 30 es cuando empieza a predicar Jesús. Eso sí está en Lucas 3:5, si no me equivoco. 3:5, si no me equivoco. Vamos a ver. No pierdan dónde está en el Mateo 28, ¿eh? Nomás voy a leer esta parte para ver qué dice aquí. No, es Lucas 3:26, me acuerdo. Dice así. Dice la Biblia así. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó a predicar. Entonces, a la edad de 30 años, Jesucristo comenzó a predicar. Y solamente predicó 3 años. Solamente en esos 3 años hizo su iglesia, su grupito de 12 apóstoles que pues fue creciendo. Y a ellos los instruyó muy bien Jesús para que después que se fuera, hablaran a la gente de él. Por eso dice ahí Mateo 28, 19, 20, cuando ya metiéndonos en el tiempo, ¿no? Decíamos así, ¿cuándo dijo Jesús eso? Eso lo dijo Jesús aproximadamente el año 33, cuando dijo eso, ya cuando se estaba yendo, ya se lo mataron, resucitó al tercer día, entonces le está dando esas instrucciones. Vayan, dice, ya los apóstoles ya están bien adiestrados en lo que les dijo Jesús, entonces ahora nos manda que vayan a instruir a otras personas lo que él dijo. Por eso dice así, vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Sí se acuerdan que es un discípulo o no? Es un seguidor. Ajá. Un discípulo es el que está aprendiendo del maestro, es un alumno. ¿Sí? Ellos tuvieron 3 años de alumnos con Jesús. Jesús es maestro, entonces él les enseñó durante 3 años todo lo que, el conocimiento que tenía Jesucristo para transmitirles a ellos, para que después ellos continuaran con la misión que les da. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Vayan y hagan que otros sean discípulos. Y entonces así se van agregando personas a la congregación de Jesús. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. Entonces, va haciendo su grupito, va creciendo poco a poco,
más grande, hasta que se grande, grandísima, ¿no? Que al principio pues los perseguían, duraron como 300 años persiguiendo, iba creciendo más y más, persiguiendo, matando, todo eso hasta como 300 años duró así la iglesia al principio. Y eso está en la historia, ¿eh? Está, bueno, no sé si hasta allí hayan captado algo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cuándo nació Cristo? Dijimos. Hace 2020 años, Así es, 20 años. ¿Y cuándo comenzó a predicar? a los 30 años, A los 30 años. ¿Cuántos años predicó? 3. 3. Ahora, ¿cuánto tiempo durarían los apóstoles aprendiendo del maestro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas al día? Podemos decir. 24 horas diarias. Pongámosle 10. Ya tienen que dormir. O 8, ¿no? Entonces, ahora multiplicado por 300, por 3 años, ¿cuánto? Serán un montón de horas invertidas en el aprendizaje. Ahora, comparemos nosotros lo que nosotros estudiamos con lo que estudian los apóstoles. ¿Y dónde nos quedamos? Nos quedamos muy atrás. Por eso es que hay tanta secta. Por eso hay tanta iglesia, porque nosotros los católicos no nos hemos preparado. Entonces viene una persona que no es católica, que trae una enseñanza torcida, porque saben muchas cosas de la Biblia, pero todo torcido, todo mal. Así que bueno, y como el católico ni tiene torcido nada, pero tampoco se ha instruido en lo correcto, pues entonces viene y le empiezan a poner cosas así que lo ponen en duda, pues lo llevan, porque no saben cómo leer la Biblia. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora, por eso hay que tanta iglesia, que no es católica, es un montón, y siguen saliendo más. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Unos piensan de un modo, cada quien lee la Biblia como quiere. Así es. Por eso hay mormón. No se pueden ver con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová con los adventistas. Todos tienen una manera de interpretar la Biblia diferente. Para ellos todo está mal. Para las iglesias. Sí, sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que los mormones están mal y que los católicos también. Y los mormones dicen, no, los testigos también están mal. Y los adventistas también nosotros tenemos la verdad. Y así dicen todos. Cada quien tiene su verdad. Definitiva y eso. Y lo peor de las cosas es que cuando vienen con nosotros no sabemos explicarlas. Pues entonces, venga, testigo de Jehová o el que venga, dicen los católicos están bien ignorantes. Nosotros sí sabemos. Ah, caray, bueno, está bien. Y bueno, tienen razón, porque no leemos la Biblia. Pero ellos conocen mucho de Biblia, pero todo torcido, todo chueco. Lo poquito que nosotros conocemos va derecho. Así es. Por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo yo ahorita? Por ejemplo, esto es muy importante. Cuando Jesucristo nació en la luna. Cuando yo le pregunto a los testigos de Jehová o otros que cuando nació Cristo, no me saben decir tampoco. Tampoco saben decir. Ni cuántos años predicó tampoco. Uno que otro por ahí, más o menos, pero casi no. Porque yo dialogo mucho con ellos. Cuando hay oportunidad de dialogar, dialogo con ellos. Entonces, no saben tampoco. A unos no y otros sí. Unos sí y otros no. Unos aguantan la plática y otros no. Así es, me ha tocado algunos que no, son tranquilos y platicamos un rato. Como yo le digo, yo pongo reglamentos. Tú vas a hablar de este tema y no me pasas a otro. Solamente me hablas de esto. Si me vas a hablar del bautismo, solo el bautismo. No me cambies. Y te escucho. Y adelante, lo escucho. Y ya que termina, que bueno, ahora toca hablar a mí. Pero no me vayas a interrumpir, porque yo no te interrumpí.
Y entonces empiezo a hablar, pero sí me empiezan a interrumpir. No, pero es que eso, un momento, ¿qué pasó? Quedamos que no me... Yo te escuché con mucha atención, tranquilo. Y con respeto también, tú escúchame así. Pero eso es cuando ya está uno preparado. Si no está uno preparado, ¿qué va a decir? Se va a volver una discusión. No, que eso sí, no, que eso, y nadie sabe, ninguno de los dos sabe. Lo que no sabe lo que está diciendo ninguno de los dos. Así que bueno. Pero ya cuando sabe uno, puede uno dialogar tranquilamente y ponerle sus reglamentos, porque si no, no se hace nada. Pues, el otro día estuve hablando con uno, como 10 veces le tuve que decir, ¿qué pasó? Yo me callé y tú no te callas. ¿Qué pasa? Tranquilo, le dije, tranquilo. ¿Ya? Y yo subo los videos esos a internet para que lo vea la gente. Que eso sucede. Entonces aquí Jesucristo les dice a su iglesia, a su grupo, les dice, vayan por todo el mundo y hagan que otros sean mis discípulos, que aprendan de mí. Ellos les van a explicar lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que ahorita en este momento yo estoy haciendo también? ¿Ya? Estoy también explicando eso, porque en este momento somos discípulos de Cristo, ustedes y yo también. Así es. Entonces dice, vayan que hagan, aunque otros sean mis discípulos, después de que ya son discípulos de ellos, de que ya terminó su aprendizaje, entonces van a que otros sean discípulos de Jesús. Bien. Y esa es la misión de cada católico. Es una misión que a veces no se ha hecho. Volvemos a lo anterior, por eso es que hay tanta secta. Porque no hemos sido, nosotros no nos hemos comprometido con Dios así, como Dios lo quiere, como Jesús lo quiere, bien, lo manda. ¿Ya? A veces los sacerdotes no tienen tiempo de instruirnos, porque ellos tienen sus quehaceres en la iglesia. Casar, confesar, celebrar la misa, son muchas cosas. No alcanzan ellos a hacer eso. Bueno, entonces pues decíamos que iglesia es ¿qué? Congregación. Eso dice el diccionario, congregación. No es el templo. Esa es una sorpresa que me dan a mí cuando yo dialogo con ellos, porque ellos piensan que es templo, como protestantes. ¿Sí? No investigan las palabras del diccionario, entonces van a pensar lo que quieren. Entonces dicen, no, Jesucristo no dejó ninguna iglesia. No, el templo que había era de los judíos. Entonces, ¿qué cosa? No estoy hablando de templo. Entonces, no saben, pues. ¿No? Y los católicos tampoco. A veces también decimos que el templo es la iglesia. Y bueno, para identificar, pues claro, la iglesia de Fátima, pues bueno, está bien, pero no es la torre, ni las campanas. ¿No? O ese que veníamos le digo, a ver, buscar la iglesia, buscar la iglesia. Sí. Pues la iglesia, bueno, sí, pues claro, pues se identifica por el templo, pero pues la iglesia somos los miembros del grupo de Jesús, eso se le llama iglesia. Se llama iglesia al grupo de personas que dejó Jesús aquí en la tierra. Entonces, pues, ese es el mandato que da Jesús. Y esto es lo que, por ejemplo, las personas que se van a bautizar y que se van a confirmar, tienen que asumir este compromiso de hacerlo. ¿Ya? De hacer lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ser discípulo. Y después, hacer que otros sean discípulos de Cristo ya cuando aprendió. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso lo hacen los sacerdotes. Y luego dice, enséñenles a cumplir. Es otra cosa. Hay que enseñarles a cumplir. Y eso es lo que les corresponde a los padrinos. Enseñarles a cumplir. ¿A cumplir qué? A que vengan a misa, a que se confiesen, a que reciban a Cristo en la comunión, a ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Exhortarlos, cuidarlos que hagan eso. Porque casi eso no se hace tampoco. Los padrinos nomás vienen y ya
que cumplen con venir a la ceremonia y ya después, ahora. Y eso va por mí también, ¿eh? Porque yo también mucho tiempo me la pasé así. Así, ¿no? Que pues, yo tengo hijados también que nunca les hablé. Ah, bueno. Entonces ya ahora ya están grandes, ya ahora ya, en mi caso ya están grandes. Pero si les hubiera hablado desde el momento que, pues sería otra cosa. Pero hay tanta cosa en la vida que nos, este, nos atrapa. Muchas cosas nos atrapan en el mundo. A veces cosas que son necesarias y a veces que no son necesarias. De todos lados. A veces uno porque tiene trabajo y mucha necesidad, pues no tiene tiempo. Pero otras veces sí tiene tiempo y uno desperdicia el tiempo. Agarra uno más tiempo para diversión que para instruirse. Entonces aquí dice, enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por ejemplo, mire, ¿qué estoy haciendo yo con estos muchachos? Ya tengo como 4 o 5 meses con ellos. Les estoy enseñando a los chicos. Y luego, ahora que estaba abierto el templo, porque ya lo cerraron otra vez, le decía, vengan a misa, algo el domingo, acuérdense de la misa, acuérdense de la misa, hay que enseñarles a cumplir. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces lo que tienen que hacer los padres también, enseñarles a que cumplan con ellos, ¿no? Y eso es algo que Dios quiere, no es que yo quiera, aquí lo dice, que enseñen a cumplir todo lo que yo les he dicho a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, fijaron cómo para leer la Biblia son varias cosas, ¿no? Uno, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿Para qué le dice? ¿En qué tiempo se habló? Y luego ver el significado de las palabras. Por ejemplo, discípulo, ¿qué es discípulo? Pues un alumno, alguien que aprende. ¿Sí? Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno profundiza en todo lo que dice la Biblia, para entender bien lo que dice la Biblia. ¿No? Hay ciertas partes de la Biblia que son difíciles de entender, que los que no la entienden bien, en lugar de hacerles bien la Biblia, les hace daño. Es increíble eso, pero van a decir algunas personas, ¿cómo es posible que le vaya a hacer daño a la Biblia? Si es la palabra de Dios, pues sí les va a hacer daño, porque no la interpretan correctamente. Y eso lo dice la Biblia también. Lo dice la Biblia en ¿dónde está? 2 Pedro 3:16. Ahí dice, eso que le estoy diciendo que va a hacer daño. Si lo quieres buscar en el internet, 2 Pedro 3:16, así como lo estoy diciendo, 2 Pedro 3,16. Entonces, cuando uno ve una palabra hay que consultar el diccionario, porque si no, pues quién sabe qué será eso. Okay, ¿qué dice? Dice casi todos. En todas sus cartas. Cámbiale en lugar de eso, ponga cartas. ¿Cartas? Sí, póngale cartas. Casi en todas sus cartas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, no tampoco entiendo indoctos, o sea, los que tienen poco conocimiento. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está, les va a hacer daño. Por eso les hizo daño a los protestantes, porque se salieron de la iglesia católica. Les hizo daño leer la Biblia así. ¿Por qué? Porque ahora ya no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dicen que eso no es cierto. Ya les hizo daño. Por eso dicen que no hay que confesarse con nombre de pecador. Ya les hizo daño. Por eso dicen que las imágenes son ídolos. Porque ya les hizo daño. Por eso dicen que la Virgen María no es pura y que no es santa. Ya les hizo daño. Por eso dicen que no hay iglesia, que Jesucristo no dejó ninguna iglesia, ya les hizo daño, o sea, les hizo daño haber leído la Biblia así. ¿Y por qué? Porque dice,
Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender en esas cartas, en esas epístolas, que los ignorantes y pocos firmes en la fe, ignorantes, o sea, indoctos, o pocos firmes en la fe, interpretan torcidamente para su propio daño o su propia perdición, como también lo hacen con las demás escrituras. Bien. ¿Quién es el que, aplicando las reglas aquí, quién es el que habla? El que habla es el apóstol Pedro, porque él escribió esa carta. Y como son dos cartas, por eso dice 2 Pedro, que hay 2 cartas de él. Entonces dice 2 Pedro 3:16. Está diciendo, ¿de quién está hablando? De las cartas que escribió el apóstol San Pablo. Eso está hablando el apóstol de la fe. Y le está diciendo, ¿a quién le está hablando? A la comunidad, a la iglesia, donde se está reuniendo, y le manda esa carta para que vean, para que se pongan listos, ¿no? Entonces, le está diciendo ahí que las cartas del apóstol San Pablo, algunas cosas son muy difíciles de entender, y que se pongan listos, porque les va a hacer daño, y también con las otras escrituras, no nada más con las cartas de Pablo. Y si uno sabe estas cosas, pues, normalmente los protestantes no se ponen a ver esto. Ellos lo que hacen es creerle a su pastor. Lo que él diga, aunque no esté en la Biblia, eso es bueno, eso ya está bien, porque lo dijo el pastor. Aunque esté mal, y no lo investigan tampoco, es lo malo. Y es una cadenita eso, porque en el mismo pastor sabe, eso lo transmitieron a él, tampoco sabe. Y si lo sabe, bueno, se hace pato, porque lo que quiere es dinero, ya saben que cobran el diezmo. Cobran el diezmo y eso no se debe cobrar. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Dios Jesucristo no pidió diezmo. La Iglesia Católica cuando pide el diezmo no es el diezmo, es una cosa simbólica, porque lo hace cada año y nada más lo que quieren las personas, no a fuerza nada. En cambio, las sectas no, aquí tienes que dar el 10% de tu sueldo. Y si no le estás robando a Dios, si estás maldecido, le estoy dando una cita bíblica del Antiguo Testamento donde dice maldito que el que no dé diezmo. Así dice la Biblia anterior. Imagínense ustedes, a un pastor protestante dice, aquí dice en Malaquías, me parece 3:5, no me acuerdo, dice que aquella persona que le roba a Dios está maldecido por Dios. Ustedes les dicen, oye, pues tiemblan y saben. Ahí está. ¿Verdad? Y pues a él le va bien porque él está recibiendo eso. Y en la Biblia no dice que tú eras para el pastor. Si lo aplicaran ahí, de todo modo no está bien. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el diezmo se repartía entre 4 personas. Las viudas, los extranjeros, los sacerdotes y yo me acuerdo que otro más. ¿Y qué hacen los pastores? Todo para ellos. Y sin ser sacerdotes, porque el diezmo solamente lo podían cobrar los sacerdotes. O sea que se fijan cómo engañan a la gente. Por eso hay tanta secta, porque conviene hacer una iglesia. Ya va a vivir ahí el Señor eso con lo que saca. Y mientras más asuste, mejor. Así es. Y si suceden milagros, pues mejor, porque pueden suceder milagros. ¿Sí? Cuando una persona y tiene una enfermedad grande, va con un pastor, el pastor hace oración y se sana. Pero el sanar a una persona no significa que esté la iglesia de Cristo ahí. Porque Jesucristo dijo que los falsos profetas, los falsos pastores van a hacer milagros también. Pero que al final de los tiempos les va a decir no los conozco. ¿Sí? Entonces, pueden suceder milagros, sí, pero ¿quién los hace? Eso. Así que bueno. Y entonces, pues un católico que tiene una enfermedad y que va a ser sana, pues le dice a otro católico, oh, mira, ya está Dios, ahí sí está el poder de Dios, mira, el sacerdote cuando ora por ti no te aliviaste, mira, ya te vas a aliviar, ahí va. ¿Sí? Pero ¿quién lo sanó? ¿Sanó Dios? O sea, no es así.
Yo prefiero estar enfermo y no sanarme de ninguna enfermedad que me sane el diablo, porque el diablo también hace milagros. ¿Se fijan cómo hay que saber muchas cosas de la Biblia? Bueno, entonces hay un sacerdote que se llama Luis Toro del internet que hace reuniones con los protestantes. Y tiene muchos videos tiene. Luis Torres. Luis Toro. Luis Toro. Sí, es en todo el mundo. Ahí está en el YouTube, ponen Luis Toro y sale. Tiene un montón de videos porque hace diálogos con los protestantes. Y, y es muy bueno escucharlo porque ahí al escucharlo nos incluye a nosotros y a la vez pone en su lugar a los que no son católicos, porque dialoga con ellos así en vivo. Bueno, entonces pues decíamos que el mandato de Jesús es eso: vayan y hagan que otros sean mis discípulos. Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se les ha cumplido. Y lo que les decía, que lo que les corresponde a ustedes es eso: siempre andar con los ahijados, a ver cómo va, estás yendo a misa, te estás confesando, te estás instruyendo en la fe. Así es. Porque aquí el objetivo la finalidad de esto es que ellos lleguen un momento en que digan: ya tengo conocimiento de Dios, ahora voy a preparar yo a otros. O donde anden, instruyen, aunque no quieran, porque ya saben. Ya cuando uno sabe muchas cosas, aunque no quiera, uno ya instruye a otras personas, porque eso le va a salir, eso le sale a uno. Tanto en convicción, o sea, preparación de que esta es la iglesia de Cristo, como en las otras cosas espirituales. Por ejemplo, cuando una persona anda triste, sabe qué decir. Cuando una persona anda en drogas, sabe cómo orientar. ¿Sí? Pues ya sabe todo esto. Entonces, aunque no quiera, puede instruir. Alguien le pregunta y vas a responder. Pero si uno no sabe, pues ahí se quedó. Ahí se quedó. Por ejemplo, a veces sucede esto, ¿no? Que ahí en la casa, los sobrinos o los nietos, resulta de que andan pensando cosas raras. Ahorita precisamente hay mucho de eso. Ahorita andan piensan que, pues que eso de la homosexualidad, pues está bien, no hay problema, ¿verdad? Entonces, si le preguntan a uno o le dicen: no, pues eso es algo normal, es natural, cada quien debe elegir lo que es. No es malo eso. Si no está bien orientar, pues dice que no. Pero si está bien orientar, le dice: mira, Dios nos manda esto. Dios nos dice esto en tal parte. ¿Verdad? Dice que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales van a heredar el reino de Dios si no cambian. Si no cambian. Ni los ladrones, ni los borrachos. O sea, y hay una cosa parejita. Si no cambian, si no se arrepienten de su mala vida. Entonces, cuando uno no sabe, pues no sabe qué decir. Pero si uno sabe, pues orienta. Va orientando uno: mira, no, vamos a ver qué dice Dios. Porque nosotros nos dirigimos por lo que dice Dios. No por lo que diga el gobierno, no porque digan los demás, no, vamos a ver qué dice Dios. De acuerdo con lo que dice Dios, pues nosotros le hacemos caso a Dios. Así que bueno, eh, entonces pues eh, ah, vamos a ver otra parte de la Biblia, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Mateo 16, Sobre 18. esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de Ajá, la muerte jamás la podrán vencer. ya está ahí. Vamos a aplicar las reglas. ¿Quién es el que habla? No, hay que ver ahí.
Mateo fue el que escribió ese libro, pero ahí alguien está hablando. A darle poquito para atrás, ahí se van a ver quién es. Tú eres Pedro. Ah, para atrás, más para atrás. Vean el 17, versículo 17. Si no, el versículo 15, para atrás. Y ahí va a decir, ven a ver qué Y dice. Jesús les preguntó. Ah, entonces, a ver, ¿quién es el que está hablando? Jesús Ah, bueno, entonces ya ven. Jesús es el que está hablando. ¿A quién le está hablando? a Pedro. A Pedro, muy bien. Está hablando a Pedro. Ajá. Ok, ahora ya después, ¿qué le dice? Que él es Pedro, o sea, piedra. Ajá. Y en ella va a edificar la iglesia. Ajá. ¿Qué quiere decir iglesia? Seguidores o grupo de personas. Grupo de personas. Congregación. Eso quiere. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación, mi grupo. Eso quiere decir. Ok, ahora descubramos qué es lo que está haciendo Jesús ahí con Pedro. ¿Qué le está diciendo a Pedro, que es uno de sus 12 discípulos? Ah. Está diciendo que venga más confianza. No. Está diciendo, le está diciendo algo importante. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, porque Pedro quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Voy a construir mi iglesia. Voy a construir mi iglesia, mi congregación. En otras palabras, está diciendo, tú eres el líder de mi iglesia, de mi grupo. Tú vas a coordinar. Tú vas a ser el encargado de esa iglesia. Eso es lo que está diciendo. Y luego le va a decir más cosas. ¿Qué más le dice? Los poderes. No, atrásito, más atrás. Bueno, sí, sígale, adelante. ¿Qué más dicen los poderes? ¿Qué? Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Cuando dice muerte, es decir, el diablo. Los poderes de la muerte los podrán vencer, es el diablo. La muerte es el diablo. ¿Qué más dice? Yo te daré las llaves del reino. Ajá, ahí está. Yo te voy a dar las llaves del rey. ¿Qué más dice? De los cielos. Ah, del reino de los cielos. O sea que Pedro le deja las llaves del reino de los cielos para que abra la puerta y puedan entrar las personas al reino de los cielos. O sea, Cristo le está dando autoridad a él y le va a dejar las llaves para que la gente entre al reino de Dios. ¿Sí? Ese le está dando poder a Pedro. Está dando poder. ¿Y qué más dice? Lo que antes era. Lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo. Ah, muy bien. Entonces lo que haces en la tierra quedará atado. Te doy poder para que lo que tú digas aquí en la tierra se respete ahí en el cielo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Me explican? Entonces, esa es una de las citas bíblicas básicas para saber que nosotros estamos en la iglesia que Cristo dejó. Porque tenemos el representante de Pedro, que es el Papa. Y es una cadenita desde el principio. Fue primero Pedro, luego Sigilino, luego Completo, y así se ha venido una cadenita hasta nuestro tiempo. Nunca ha dejado de haber Papa. Nunca. Y eso lo veo uno en la historia. Veo una cronología de los papas y ahí está. Todo completo. Pero los católicos ignorantes nunca ven eso y como no lo ven, se dejan engañar de los protestantes. Le dicen, esta es la iglesia verdadera, la iglesia católica no. Mira, yo te voy a enseñar la Biblia y estoy escuchando la Biblia y todo, uy, sí, cierto, ya. Y empiezan a sembrar cosas chuecas de la Biblia. No es cierto, Jesucristo no dejó iglesia, no, es la pura Biblia la que dejó y ya. O sea, ¿ya? Y por no saber historia el católico, y por no leer la Biblia, pues lo confunden. Así es.
Entonces ese es el problema que hay. Y no sé si ustedes tengan parientes ya que anden con protestantes. Yo sí tengo. No sé si ustedes ya tengan también ¿Qué, perdón? parientes que ya no son católicos. Sí, yo tengo un hermano que Ahí era está. católico y ahora es cristiano. Ahí está la cosa. ¿Me fijan? Fíjese que hablando de eso, fíjese que yo fui 2 veces, pero No, es que no me sentía a gusto, nada, y sí. lo volví a hacer, entonces me estoy equivocada, estoy mal. Que necesita usted prepararse. Ya que se prepara, usted puede dialogar con él. Ajá, entonces por eso. Sí, necesita usted prepararse bien para que pueda dialogar con él. Lo único que yo le digo, bueno, yo respeto tu decisión. Estoy engañada. Sí. Toma la ayuda. Vamos a ver entonces 1 Timoteo 4. Y es la del Espíritu, nos dice. Ajá, ahí veo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Continúo. Sí. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los signos. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Muy bien. Entonces fíjese lo que dice ahí. En los últimos tiempos van a venir muchos ¿qué? Infames. Infames, ajá. Desde el principio. 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos renegarán. Okay. ¿Qué hicieron los que no son católicos? Renegaron de la fe. Eso ya está escrito. ¿Qué iba a suceder? Renegaron de la fe. Y para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Se fijan? O sea que están siguiendo una doctrina que no es la doctrina de Cristo, es una doctrina del diablo, diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque los aparta de la iglesia de Cristo. Los saca de la iglesia de Cristo. Por eso es una doctrina diabólica. Si ustedes supieran todas estas cosas, le dirían a los que no son católicos eso. Mire lo que dice la Biblia aquí. Ustedes renegaron de la fe y andan siguiendo espíritus engañadores que son doctrinas diabólicas. Porque ya no te confiesas con un sacerdote. Dices que eso no es correcto. Que no hay que bautizar a los niños. Que la hostia consagrada no está el cuerpo de Cristo. O sea, es una doctrina diabólica. Y una pregunta por decir, a ellos en esa religión dicen que los niños no se bautizan chiquitos, que los niños se bautizan ya grandes, o sea, porque a Jesús lo bautizaron ya grande. Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque, por decir, pues nosotros como católicos lo bautizamos a Pues mire, le voy a decir a qué se debe, que ya se lo dije, a que no nos instruimos en la Biblia. Eso es. Si usted se instruye en la Biblia, usted pues fácilmente puede rebatir eso, pero necesita estudiar. ¿Cuánto dura el estudio para saber eso? 1 hora aproximadamente. No es un momento de ya. No, hay que estar. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Todo. ¿Se fijan? Y ahorita lo que le puedo decir es esto. Fíjese. Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice Hechos 2:38. Nomás para ver eso, ¿no? De eso que una cosa nada más. Porque hay mucho que decir. Hechos 2:38. Para que cuando le hable a alguien de eso, le sepa responder con esa cita bíblica. Porque aquí no se trata de hablar yo, se trata de que hable la Biblia. Eso se trata. Y si la Biblia dice otra cosa, entonces que no estén diciendo cosas que no son, ¿verdad? Hechos, capítulo 2, versículo 38.
Pedro le contestó, arrepiéntanse. Ahí está. Bien, muy bien. Adelante, ¿qué más? Pedro les contestó, arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, que les decía, ¿Sí? para que sus pecados sean perdonados. ¿Ah? Entonces recibirán el don del Espíritu. ¿Qué más? Adelante. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aunque Hasta ahí. Vamos a empezar otra vez a leer, ¿ok? Y ahora vamos a ver aplicando las reglas. ¿Quién es el que habla? Es Pedro. Pedro predicó. La gente, ¿a quién le predicó? A la gente que no estaba en la iglesia, que está predicando. Ustedes mataron a Jesucristo, le está diciendo. Mataron al Mesías. Entonces, porque dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Le estás dando una explicación larga, ¿no? Y entonces dijeron, ok, dice, estamos arrepentidos, ¿qué debemos de hacer? Ahí está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntanse. ¿Y luego qué más? cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. A cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Quiénes están? Son las personas grandotas, sí, son personas grandes. ¿Pero qué más dice? El Mesías, Ajá. para que sus pecados sean perdonados. Para que los pecados de ustedes grandotes sean perdonados. ¿Y qué más dice? Entonces recibirán el don del Espíritu. Entonces van a recibir el Espíritu Santo, el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se están bautizando. Grandotes, sí, grandotes. ¿Y qué más dice? En el 39, porque el don de Dios es para Ahí está ahí. Porque el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿para quién es? para ustedes. ¿Y para quién más? Y para sus hijos. Entonces, para todos los adultos no, también para los hijos. Pero le van a decir, no, pero es que los hijos los hijos no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? A ver, muestran una parte de la Biblia que no se puede un niño recibir el Espíritu Santo. Y otro dice, no, es que no habla del bautismo. Lea otra vez, a ver de qué habla. Pues no. Y yo he hablado con ellos así y me sacan con eso. No, es que no es el bautismo. A ver, vean por qué estamos hablando del bautismo. ¿Con qué recibimos el Espíritu Santo? Con el bautismo. ¿Y ese regalo para quién es? Para los grandes. ¿Para quién más? Para los hijos. No, pero debe ser tan grandes los hijos. ¿A qué edad se le llama hijo a un niño? Fin. Antes de que nazca ya se le dice hijo. Entonces estás mal. Lo que estás diciendo no es correcto. Te engañaron. Yo sí les digo, te engañaron. Te siguen engañando y te das cuenta. Esa es una cita bíblica nada más. Pero son muchas. No nada más esa. Por eso es una hora. Yo doy ese tema en una hora. Y a veces un poquito más porque me hacen preguntas. Pero yo le dije ahorita una cita bíblica clave. Es esa. Fíjate. Cuando alguien le diga eso, muestra esa cita bíblica. Vamos a ver aquí qué dice. Porque ellos dicen, no, es que tiene que estar grande porque se puede arrepentir y no sé cuánto. Está bien. De esa parte de la Biblia. ¿Qué dice? Tiene que arrepentirse. ¿Quién es? Una persona grande, pues tiene que arrepentirse. Tiene pecados, sí, pues arrepiéntase. Y un bebé no tiene pecados. Ok, entonces no se puede recibir. No, sí, porque es para los hijos también. ¿Y de qué te tiene que arrepentir el de ellos? De nada, porque él no ha hecho pecado. Pero puede recibir, sí. Aquí no dice menos los niños, pues sí. Si dijera menos los niños, no, está bien. En ninguna parte de la Biblia dice menos los niños. En ninguna parte dice. Sí. En ninguna parte dice solo adultos, tampoco. No. La que leímos, vayan por todo el mundo y dicen, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ya vimos. Menos los niños. Ahí no dice así. Entonces, pero los han engañado. Y como no sabe uno nada, tampoco podemos decir, no, como dice usted, bueno, yo te respeto y tú me respetas y punto ya. Pero ese no es solución. ¿Cuál es la solución? Está en Tito 1:11. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un católico? Tito 1:11. Tito 1:11. Está después de Timoteo. Y es una hoja nada más. Timoteo y luego sigue Tito.
Esto se hace con amabilidad. Hay que taparles la boca, pero con respeto, con amor, eh, pero diciendo lo que es correcto. Esto no es para pelear, sino para aclarar y ver que lo que se hace no es correcto, de acuerdo con la Biblia.